5 de diciembre, lo que significa que nos estamos preparando para Navidad. Hemos visto cómo se están colocando los árboles, ¿no? Las luces de Navidad por todos lados. Ya que se comienzan a escuchar las canciones navideñas en los centros comerciales. Algunos ya se están preocupando por las compras navideñas para los intercambios o para simplemente llevar y regalar. Algunos otros tal vez se están preocupando por sus planes de viajes. No, es que para Navidad yo quiero viajar para aquí porque es mi único día o tiempo de descanso. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Me estoy equivocando en algo de eso? Se están escuchando cosas como el espíritu de la Navidad ya nos está invadiendo, ¿cierto? Y es una frase interesante esto del espíritu de la Navidad. Y cuando lo decimos, el espíritu de la Navidad, básicamente nos referimos a ese sentimiento navideño. La Navidad a mí me encanta, quiero que sepan. Sí, es una sensación muy agradable, hermanos, en muchos sentidos. Es un momento de dar, es un momento de mostrarse generoso, es un momento para la familia, es un momento para las amistades, es un momento para la iglesia, es un momento para ese culto de acción de gracias por todo lo que esto significa. Y la Navidad trae, pues, recuerdos, ¿cierto? Recordamos tradiciones. Cuando vemos las decoraciones, es que antes decorábamos esto, mire, y ahora cómo ha cambiado. Y es más, de repente tenemos en el coche y comenzamos, no, esa temporada vamos a poner puras canciones de Navidad. Y nos dejamos llevar por ese sentimiento maravilloso que es conocido como el espíritu navideño. Bueno, esta breve serie que vamos a desarrollar también se llama el espíritu de la Navidad. Es una breve serie, ¿ok? Pero vamos a utilizar esta frase un poco diferente. ¿Por qué? Porque quiero que observemos el papel del Espíritu Santo en la Navidad. Nosotros ya tenemos 15 años como iglesia y creo que nunca habíamos considerado una breve serie sobre este tema, sobre el Espíritu Santo en la Navidad. La Biblia nos enseña que es un solo Dios, ¿verdad que sí? ¿Amén o no? Y que existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a menudo a esto llamamos la Trinidad. Y aunque las tres personas de la Trinidad desempeñan pues diferentes papeles en los que respecta a cuestiones como la creación y la salvación, los tres están presentes en todo momento y los tres tienen papeles esenciales. Pero también es cierto esto en lo que respecta a la Navidad. ¿Sí? A veces se dice que el Espíritu Santo es la persona olvidada de la Trinidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ponemos tanto énfasis en el Padre y ponemos tanto énfasis en el Hijo, y esto se da especialmente en la Navidad, porque pensamos en la Navidad que en Dios Padre, en la Navidad, Él fue quien envió a su Hijo a este mundo, ¿cierto? Fue el Padre. Pero por supuesto, también pensamos en Jesús. ¿Por qué? Porque finalmente Él es el centro de todo. Porque nos recordamos, hermanos, unos a otros, que Jesús es la razón de esta temporada. Y cuando decimos Feliz Navidad, a menudo estamos enfatizando o enfatizamos, ¿qué cosa? A Cristo como el centro de la Navidad. ¿Es cierto o no? Por supuesto. Cuando decimos Feliz Navidad, nosotros como cristianos, es una forma de recordar a Jesús, manteniendo la centralidad de esta temporada. Y eso está bien. Pero ¿saben esto? El Espíritu Santo también desempeña un papel fundamental e importante, que a veces
Ni lo hemos mencionado. ¿Les ha pasado eso o no? A ustedes sí, no, nosotros sí. No. Por eso, hermanos, este año nos centraremos en el papel del Espíritu Santo en la Navidad. Es probable que sea algo en la que la mayoría de personas o de los que estamos acá presentes no hemos pensado en el Espíritu Santo en la temporada de Navidad. Sabemos lo que hizo Dios el Padre en Navidad, envió a su Hijo al mundo. Sabemos lo que hizo Jesús en la Navidad, vino a nuestro mundo en forma de ¿qué? De un pequeño bebé. Pero ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo en Navidad? En realidad, ¿saben qué? Bastante. Y eso espero que lo descubramos juntos a lo largo de esta breve serie. Dicho esto, al empezar leíamos Primera de Pedro, ¿recuerdan? Y de ahí vamos a sacar el pasaje que estaremos exponiendo en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oh Señor, gracias por tu palabra, por esa palabra, Señor, que no pasa de moda, tu palabra que es viva, es eficaz. Te suplicamos en esta mañana que tú puedas hablarnos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Sensibiliza nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos físicos y espirituales, Señor, de tal manera que al poder escuchar tu palabra, al ser expuestos a tu palabra, nosotros, Señor, podamos verdaderamente agradecerte por todo lo que tú has hecho. Sabemos y reconocemos, Señor, que muchas veces nos hemos olvidado este papel tan importante de tu Espíritu Santo en estas fechas. Y este año, con tu ayuda y por tu gracia, queremos no solamente recordarlas, sino estudiarlas y que queden, Señor, cinceladas en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, te necesitamos en esta mañana que tú puedas hablarnos. Te pedimos, Señor, por tus grandes misericordias esto, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, mis amados hermanos. Yo puedo decirles que el Espíritu Santo es el verdadero autor de la Navidad. ¿Sí? Charles Dickens, en su novela Cuento de Navidad, hace uso de 3 puntos específicos: el espíritu de la Navidad pasada, el espíritu de la Navidad presente y el espíritu de la Navidad futura. Y yo quiero tomar prestado de Dickens estos títulos para estos mensajes que voy a estar exponiendo en esta breve serie. Y usaré la palabra espíritu para referirme al Espíritu Santo exclusivamente, ningún otro espíritu, sino al Espíritu Santo. Y hoy entonces vamos a hablar del espíritu de la Navidad en el pasado. Hoy empezamos con ese punto. ¿Por qué? Porque en la Biblia, hermanos, la Navidad no comienza, fíjese bien, no comienza con el día en que nació Jesús.
La historia de Navidad comienza pues miles de años atrás. Y hay fragmentos de la Navidad y que aparecen a lo largo, extendidos así, a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Las Escrituras, hermanos, en el Antiguo Testamento anticipan de alguna manera la venida de ese Mesías que es Cristo. Es un tiempo de espera, es un tiempo de preparación para esa Navidad. Es un recordatorio de los siglos de espera que precedieron al nacimiento de Cristo. Entonces, la pregunta se cae de madura, de acuerdo a todo lo que estuve explicándoles. ¿Cuál fue entonces el papel del Espíritu Santo en los siglos que precedieron a la Navidad? Todos los siglos que estaban antes de la Navidad. ¿Cuál fue el papel del Espíritu en las Navidades pasadas o en el pasado? Y en este pasaje, hermanos, que leímos de Primera de Pedro, revela un papel clave del Espíritu Santo. ¿Cuándo? En los años antes que Cristo viniera y se hiciera un bebé acá. Ya el Espíritu estaba trabajando. Y ese papel del Espíritu Santo tiene que ver con la profecía del Antiguo Testamento. Así que ahí es donde vamos a empezar esta mañana. El papel del Espíritu Santo en la profecía del Antiguo Testamento. ¿Cuál era ese papel? ¿Cómo se manifestaba? ¿Qué relación tenía, verdad, la profecía con la Navidad? Bueno, en primer lugar, aprendemos de la Biblia que los profetas que hablaron en el Antiguo Testamento hablaron de parte de Dios, pero por medio del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo en eso? No, si uno está de acuerdo, pues vamos a leer la Biblia. Segunda de Pedro 1:21. Fíjese bien. Dice, porque nunca la profecía, fíjese bien, nunca, o sea, eso excluye. No, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, es decir, los profetas, ¿verdad? Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Es decir, los profetas no jamás hablaron de sus propias palabras. Los profetas nunca expresaron sus propios pensamientos. Los profetas no ofrecían sus propias opiniones, sino que siempre hablaban las mismas palabras de Dios. Y lo hacían bajo ¿qué? La inspiración y supervisión del Espíritu Santo. Siempre. Es decir, es un principio bastante sencillo. Sin Espíritu Santo no hay profecía. Por eso, todos los profetas que de alguna manera predijeron la venida de Cristo, lo hicieron en el poder del Espíritu Santo. Entonces podemos decir que sin el Espíritu Santo no hay profecía, y sin profecía no hay Navidad. ¿Van viendo cómo va encajando todo esto? Ahora, ¿algo más? Sí. Pero los profetas no solo hablaron de la venida de Cristo. Sus palabras, hermanos, fueron escritas y recopiladas en las Escrituras, y fue el Espíritu Santo quien tuvo un papel preponderante en este proceso. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda Escritura es inspirada por Dios. Toda. Esa palabra, hermanos, inspirada, no solamente nos está hablando de que la Escritura proviene de la boca de Dios, no, sino que también es por medio de su Espíritu Santo. En español, nuestras palabras aliento, viento y espíritu, por ejemplo, son todas las mismas palabras en griego. Y por eso cuando hablamos
que la Escritura es inspirada por Dios, en realidad estamos hablando de la inspiración de la Escritura por medio de su Espíritu Santo. Dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna. Esto proviene del mismo pasaje, hermanos, que acabamos de leer hace un momento, el cual afirma que toda la profecía viene por medio del Espíritu Santo. Aquí además se conecta con la profecía, pero además con las Escrituras. Hay una conexión. Es decir, que el Espíritu o el papel del Espíritu Santo en la profecía del Antiguo Testamento es preponderante, es relevante. Los profetas, hermanos, de la antigüedad profetizaron siempre a través del poder del Espíritu Santo. Y las Escrituras fueron escritas por inspiración de ese Espíritu Santo. Todas las profecías, escuche bien, todas las profecías respecto a Cristo que están registradas en el Antiguo Testamento surgieron gracias ¿a quién? Al Espíritu Santo. Todas. Él es verdaderamente el espíritu de la Navidad pasada. Desde ahí ya estaba apuntando a esa Navidad, la cual nosotros recordamos todos los años. Entonces podríamos decir esto, que la Navidad no comenzó en Belén, comenzó con el Espíritu anunciando la promesa de un Salvador. ¿Cuáles son algunas de estas profecías? Bueno, tengo que decirle que hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento, las cuales de una manera u otra apuntan a Cristo. Cuando digo profecía, estoy hablando de lo que fueron registradas en el Antiguo Testamento. Pero en esta mañana no hay tiempo para las 300 profecías, así que quiero compartir con ustedes 3 muy importantes que están relacionadas con el nacimiento de Cristo. La primera profecía se encuentra justamente en el primer libro de la Biblia, justo después que los primeros seres humanos cayeron en pecado, después que Adán y Eva pecaron en contra de Dios. Leemos las palabras de Dios que le dice a la serpiente en Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice lo siguiente: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o talón, para ser más claro. La serpiente representa a Satanás, y por lo tanto esta fue realmente la maldición de Dios sobre Satanás mismo. La palabra de juicio de Dios sobre Satanás acá en Génesis 3 es también, si usted se da cuenta, la primera profecía de Navidad. ¿Cómo, pastor? Sí. Pues fíjese, ¿cómo será derrotado este Satanás? Mediante el nacimiento de un niño pequeño, un descendiente de Eva, que llama aquí la simiente de la mujer. Dice que va a aplastar la cabeza de Satanás, aunque Satanás también lo va a herir en el talón, ahí en la cruz. ¿Y cómo podemos estar seguros? Pues recuerde, siempre el Antiguo Testamento debemos contrastarlo con el Nuevo Testamento. Y en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5 habla del cumplimiento de esta profecía que acabo de mencionar. Fíjese: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción
de hijos. Jesús es la semilla de la mujer que nació en este mundo para poder ¿qué? Derrotar a Satanás y a través de eso hacernos parte de la familia de Dios. Hermanos, es como que el Espíritu Santo susurra esa esperanza de Cristo en cada página que vamos viendo en el Antiguo Testamento. Otra profecía clave relacionada con el nacimiento de Cristo es que el Mesías nacería de una virgen. Isaías capítulo 7, versículo 14. Mire lo que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta es una profecía asombrosa que predice el nacimiento virginal de Cristo, y lo hace 500 años antes de que Cristo naciera, antes que ocurriera ese gran acontecimiento. 500 años se profetiza. Ahora bien, el nacimiento virginal también puede de alguna manera ser insinuado en la profecía de Génesis que ya leímos, donde nos dice que será descendencia de la mujer. Recuerden, será de la simiente de la mujer, pero no menciona la participación de un hombre. ¿Se dan cuenta? O sea, de alguna manera está como insinuando, pero la profecía, hermanos, vuelve a ser muchísimo más clara acá en Isaías. Y Mateo, ya estamos hablando del Nuevo Testamento, reconoce esta profecía como cumplida en Cristo cuando él escribe sobre el nacimiento de Jesús. Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Aquí está haciendo referencia a qué profeta: Isaías, que es el que acabamos de leer, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Siempre debemos estar contrastando para saber que no nos estamos desviando para un lado y para otro. Les dije que eran 3 profecías que no iba a exponer las 300, pero por lo menos 3, ya van 2. Vamos con la tercera. Una tercera profecía clave sobre el nacimiento de Cristo, hermanos, tiene que ver con el lugar de su nacimiento. Leemos en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermanos, yo quiero que sepa esto: Dios movió cielos y tierra para que esta profecía se cumpliera. Primero, Dios hizo un milagro por el cual María quedó embarazada de Jesús sin la ayuda de un hombre. Eso es algo extraordinario. Luego Dios dispuso que se casara con José, el cual pertenecía al linaje de David. Finalmente, Dios provocó que ocurriera ese censo mundial, lo que hizo que José llevara a María hacia Belén para que ahí pudiera nacer Jesús. Cuando los magos fueron a ver a Herodes y le preguntaron por Jesús, Herodes lo que hace es que convoca a los principales sacerdotes del pueblo, a los maestros de la ley. Y eso lo vemos en Mateo 2, 4 y 5, dice, fíjese: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Versículo 5, ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿A qué hacía referencia? A Miqueas, que acabamos de leer. Es decir, en este versículo 5 estaba citando la profecía de Miqueas 2 sobre el nacimiento del Mesías. Yo quiero que entienda, hermano, cada profecía cumplida en Jesús es una obra del Espíritu, asegurándonos que Dios siempre cumple sus promesas.
Ya vimos las 3 profecías clave que están relacionadas con el nacimiento de Cristo, y todas ellas cumplidas en Jesús y dadas a través del poder y la inspiración del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Aún no hemos abordado la razón por la cual el Espíritu nos dio estas profecías. ¿Por qué Dios nos dio todas estas profecías sobre el nacimiento de Cristo? En primer lugar es eso. ¿Por qué Dios no simplemente, pues voy a mandar a mi hijo que naciera allá en Navidad, sin que hubiera todos esos preparativos y estas profecías dadas por el Espíritu Santo? ¿Por qué? Bueno, esta mañana comenzamos con un pasaje de Primera de Pedro, y me gustaría que volviéramos a él para responder estas preguntas. ¿Por qué el Espíritu nos dio estas profecías? ¿Por qué era tan importante el nacimiento, esas profecías para el nacimiento de Jesús? ¿Por qué era importante que fuera un acontecimiento profetizado? Y en este pasaje Pedro nos dice 3 cosas sobre las profecías de Cristo. En primer lugar, vamos a ver su enfoque principal, su contenido principal y su público principal. Son las 3 cosas que vamos a desglosar de la lectura que hicimos. Primero, el enfoque principal de estas profecías, ¿qué creen? Es la gracia. ¿No lo creen? Vamos al versículo 10, 1 de Pedro 1:10, ahí estamos. Es la lectura que hoy leímos. Dice, los profetas que profetizaron, ¿de qué? De la gracia, ahí está, destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Cuando Pedro habla del mensaje de los profetas, lo resume todo como un mensaje de gracia. Los profetas que anunciaron a Cristo, dice, hablaron de la gracia que estaba destinada a vosotros. La gracia de Dios es la bondad de Dios que se extiende, aunque nosotros no lo merezcamos por causa de nuestro pecado. Esta gracia nos llegó en Navidad, cuando Jesús vino, se hizo hombre, cuando Dios envió a su Hijo como ese pequeño bebé para poder entrar en este mundo. Así que el enfoque principal de los profetas era la gracia de Dios que llegaría para todos nosotros. Tal vez no se habían dado cuenta, pero fíjense desde cuándo está. O sea, esto nos tiene que ayudar a cimentar nuestra fe. A decir, esto no fue de mera casualidad, solamente lo vemos en el Nuevo Testamento. No, desde ya hace tiempo atrás, desde la fundación del mundo. El contenido principal ahora de estas profecías, ¿quién era? Cristo. Versículo 11, ahí vamos a ver. Los profetas que hablaron de esta gracia buscaron con atención, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En la Biblia, hermanos, el Espíritu de Cristo es simplemente otro nombre para describir al Espíritu Santo. Así que aquí vemos el Espíritu Santo obrando una vez más en los profetas del pasado para poder comunicar estas profecías, y que el contenido principal de sus mensajes, ¿quién era? Cristo. Así es, el contenido principal era Cristo. Específicamente, y acá lo acabamos de leer, los sufrimientos de Cristo y además las glorias que vendrían después de eso. Ahora bien, cuando nosotros oímos hablar de los sufrimientos de Cristo, normalmente ¿en quién pensamos? En la cruz, ¿cierto? Cuando hablamos de los sufrimientos, claro, y eso tiene sentido, porque fue ahí donde Cristo sufrió más, desde luego. Pero la Biblia, hermanos, considera toda la vida humana de Jesús como parte de sus sufrimientos. Al hacerse hombre, Jesús dejó su perfecto hogar allí en el cielo. Renunció a sus derechos como Dios.
Jesús, al hacerse hombre, experimentó cansancio, experimentó hambre, experimentó sed, experimentó dolor, experimentó sufrimiento, experimentó lo que son las lágrimas por los sentimientos que uno pueda tener. Así que los sufrimientos de Cristo, de los que hablaron los profetas, ¿sabe cuándo comenzó? En Navidad. Mientras que para Navidad uno, voy a comprar mis regalos, a ver, ¿dónde? En Liverpool he visto buenas ofertas. Y estamos pensando, esa es nuestra Navidad. ¿Es en serio? ¿Se dan cuenta cómo choca o debería chocar esos pensamientos que nosotros tenemos? Mientras que en Navidad comenzaron los sufrimientos para Jesús, el más santo, el más justo, el más puro. Y no voy a decir que, el pastor me prohibió. No, lo que pasa es que no pongamos ese espíritu del mundo por encima del verdadero espíritu de la Navidad. Ese es el punto, amados hermanos. Los sufrimientos de Cristo comenzaron cuando se convirtió en un bebé naciendo en ese humilde pesebre, entrando a nuestro mundo atribulado, quebrado, oscuro y pecador. Ahí empezó el verdadero sufrimiento de Cristo y a lo largo de toda su existencia. Pero quiero que vean algo más. Al tercer punto, recuerde esto: el enfoque principal de las profecías era la gracia de Dios. El contenido principal de las profecías, ¿quién era? Cristo. No se olvide, Cristo. Sigue la iglesia de esto porque esto es maravilloso. Y ahora llegamos al público principal de las Escrituras, y esté atento. Y como les digo, para las orejas porque lo que viene es importante. Y aquí Pedro nos dice que es absolutamente asombroso, porque aunque los profetas buscaron en sus propias profecías alguna pista de cómo, cuándo tendría que Cristo venir, le dedicaron, dice, mucho tiempo, le dedicaron esfuerzo para tratar de investigar, de averiguar todo. ¿Saben qué? Los mismos profetas, ellos no eran el público principal de sus profecías. El público principal no eran los propios profetas, ni siquiera las primeras personas que escucharon sobre esto. Pero Pedro dice que el público principal de estas profecías eres tú, eres tú, eres tú y soy yo. Amén. No sé si usted entiende eso. Es Dios hablando a tu vida y dices, sí, amén. Qué bueno que me habló a mí. Se ve la apatía de nuestro corazón muchas veces para poder recibir con gozo y con alegría. O sea, Dios usa a los profetas, ellos hablan y ellos dijeron, yo quiero que ojalá que sea para mí esto que estoy diciendo, pero no, era para nosotros. Mira, observa el versículo 12, dice: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. A veces la versión Reina Valera nos habla en un español un poquito pasado, pero permítame volver a leer este mismo pasaje en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: Dios les hizo entender que lo que decían no era para ellos mismos, fíjense bien, sino que les estaba sirviendo a ustedes. Lo que los profetas decían es la misma buena noticia de salvación que fue anunciada por quienes les llevaron el mensaje a ustedes. Ellos también hablaron por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. En ese mensaje hay detalles que hasta los mismos ángeles quisieran conocer. Y usted viene con su amén todo apático. ¡Wow!
Si se da cuenta, no sé si usted entiende eso. Muchas veces yo veo esto, hermanos, cuando yo estoy leyendo, cuando estoy estudiando, lo único que es, en ese momento me paro, no puedo continuar y digo, gracias Señor, porque soy tan indigno. O sea que todo lo que tú has hecho no fue para ellos, fue para mí. No, Señor, no permitas ingratitud en mi corazón, le digo muchas veces al Señor. ¿Cuál fue la razón principal por la que el Espíritu nos dio estas profecías? Fueron dadas para que tú pudieras escuchar el Evangelio y creer. El Evangelio es la buena noticia, lo acabamos de leer. El Evangelio es esa buena noticia que Dios envió a su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para ser nuestro Salvador. Nació como un bebé en el día de Navidad. Vivió una vida perfecta de obediencia al Padre. La vida perfecta que tú no podías vivir, que yo no podía vivir. Y luego ofreció la vida perfecta allá en la cruz por ti y por mí. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser perdonados y poder regresar y decir, tengo un Padre en los cielos que me está esperando. Aleluya. Para aquellos que hoy, en el 2024, predican el Evangelio, ¿saben qué? Y escuche eso, lo hacen por el mismo Espíritu Santo que habló a los profetas. No es diferente, es el mismo. Yo pregunto, ¿no es maravilloso? ¿No es extraordinario? El público principal de estas profecías eres tú. Para que puedas escuchar el Evangelio y creer. La historia de la Navidad no es solamente un acontecimiento histórico. No. Es una narrativa divina entretejida por el Espíritu Santo a lo largo de todos los tiempos. ¿Qué papel desempeñó el Espíritu Santo en la Navidad? En el pasado, el Espíritu Santo estuvo detrás de todas las profecías. Aquellas profecías que condujeron, hablo de 300 profecías. Imagínense, no son poquitas. Hoy vimos 3 que condujeron al nacimiento de Cristo en Navidad. La Navidad no fue un cambio de plan, no fue una ocurrencia de Dios de último momento que dijo, oh, esta Eva ya la regó y ahora qué voy a hacer, me quedé sin plan, yo pensé que iban a hacer. No, nada de eso. La Navidad fue el plan perfecto de Dios desde el principio. Tan pronto como el primer hombre peca, Dios da la primera profecía de la Navidad. Habló de aquel que vendría a salvarnos de todos nuestros pecados. Dios es soberano y tiene el control absoluto de toda la historia. Y si Dios puede hacerse cargo de toda la historia, ¿sabes qué, hermano y hermana? Tú puedes confiarle tu pequeño pedacito de historia en las manos de Dios, ¿estás segura? De eso se trata esto, hermanos. De esto se trata. Tú puedes confiar tu vida misma en las manos de aquel Salvador que nació en aquel día de Navidad. Tú puedes confiar en el Espíritu Santo que profetizó el nacimiento de Cristo y que ahora trae el Evangelio glorioso de ese Salvador. La misma buena noticia, hermanos, que el ángel proclamó aquella primera gran Navidad, que dice, pero el ángel les dijo, no temáis. Y eso mismo, en esta mañana, es como que Dios puede estar hablando si tú eres sensible a ello. No temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. La Navidad no comienza en un pesebre, sino en las promesas eternas del Espíritu Santo que apuntaban al Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Qué maravilloso. Y yo espero que usted esté disfrutando
Que usted diga, oh Señor, no lo había entendido de esa manera. Había hablado siempre en Navidad desde un punto de vista, pero ahora estoy entendiendo un poco más. Y ayúdame a que sea sensible a ello. Póngase de pie, oremos al Señor. Oh Señor, oh Padre, te damos muchas gracias. Sí, Señor, en esta mañana te damos muchas gracias, porque en tu infinita sabiduría y en tu gran amor, Señor, revelaste a través de tu Espíritu Santo aquellas promesas que encontrarían cumplimiento en Cristo Jesús. Gracias, Señor, muchas gracias por aquella gracia que nos alcanzó desde la eternidad, Señor, mostrándonos que únicamente en Jesús tenemos salvación, tenemos esperanza y tenemos vida eterna. Ayúdanos, Señor, a vivir a la verdad de este mensaje, que podamos nosotros recordar, Señor, que cada día que estamos vivos sobre este mundo, tu fidelidad permanece para siempre. Que en este tiempo, Señor, de Navidad, no solamente podamos ser una celebración externa, sino una transformación interna, donde tu Espíritu Santo nos guíe a ser luz y sal en medio de un mundo que tanto necesita conocerte. Nos encomendamos a ti en esta mañana, Señor, con corazones agradecidos, con corazones tal vez no perfectos, con corazones que necesitan una vez más de tu gracia. Que tú nos toques, que tú nos transformes, que tú quites toda apatía, Señor, que tú quites de nosotros, Señor, toda frialdad, toda tibieza, y que podamos vivir y anhelar estar siempre en tu presencia, y que no nos engañemos a nosotros mismos, sino que tú seas el único, que tú seas verdaderamente la perla de gran precio. Y es increíble, Señor, que tal vez no nos hemos detenido tanto a meditar en que habiendo tantos profetas tuyos, hombres que te amaban más que yo, Señor, hombres que dieron su vida mucho más que yo, Señor, y aún así no les hablaste a ellos, sino que guardaste todo esto para mí en este día, Señor. Gracias. Yo te suplico que me enseñes y me ayudes a valorar tu palabra, lo hermoso, lo precioso, lo excelso que tú eres por pecadores como yo. Y te agradezco mucho. Y sigue hablando a tu pueblo, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Yo anhelo que puedan meditar en ello, de lo que platicamos hoy, de lo que se expuso hoy.